Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Ana Pelufo y soy responsable de recursos humanos de esta empresa que se llama BAF Services Americas. Conmigo está Juliana Garretano, que es responsable de la puesta en escena de nuestro stand acá en la feria de la facultad, es del área de comunicaciones. Y bueno, cuando nos invitaron a participar de esta charla, decíamos, bueno, ¿cuál puede ser un tema lindo para compartir con gente joven, con estudiantes que estamos en esta interacción de la academia, el mundo del trabajo? Y decíamos, bueno, vamos a abrir las puertas de lo que es un Shared Service Center para que todos los chicos puedan conocer de qué se trata, trabajar en un Shared Service Center. Existen como muchos mitos, muchas historias, distintas experiencias de haber trabajado en un Shared Service Center. Para muchos es absolutamente desconocido, para otros es una historia superada, no quieren saber nada con un Shared Service Center. Otros están felices, encantados de estar en un Shared Service Center. Entonces vamos a tratar de descubrir de qué se trata. ¿Bien? Primera pregunta, ¿quién de ustedes trabaja? Bien. ¿De los que no trabajan, están buscando trabajo? ¿Sí? ¿Han oído o tienen en su espectro lo que puede ser trabajar en un Shared Service Center? Bueno, te explico, no sos un rústico bárbaro, sos uno más de todos nosotros. Muchos de nosotros descubrimos hace muy poquito lo que son los Shared Service Centers o cuando nos tocó meternos en uno a trabajar. Así que bienvenido al club y ahora lo vamos a ir develando. Bien, bueno, les cuento un poquito de la empresa en la que yo trabajo y que acá en Uruguay tenemos un Shared Service Center nuevito, inaugurado en el año 2014, pero que bueno, tenemos la suerte de que ha venido creciendo, estamos dando muy buenos servicios y eso hace que la compañía siga confiando en nosotros, que para nosotros, yo les cuento, la compañía es alemana, BASF es una compañía alemana. Cuando empezó la compañía yo era la única persona de Uruguay que estaba junto con quienes armaron la empresa. Hoy les puedo asegurar que soy la persona más orgullosa de la mano de obra que tenemos acá en Uruguay, de lo que han sido las personas que se incorporaron, estudiantes, profesionales, etcétera, porque hace que empresas de primerísimo nivel como es BAF confíe cada vez más y traiga cada vez más servicios y nos tenga cada vez más confianza en las cosas que hacemos nosotros. Así que estoy más que orgullosa, les pido disculpas por este orgullo, pero creo que es parte de lo que somos todos nosotros como jóvenes y profesionales que trabajamos desde Uruguay y para todo el mundo. Bien. BAF Services Americas, les cuento. Esto es lo que es el headquarter de la compañía en Alemania. BAF es una industria química. Es decir, lo que hace son productos químicos que se meten en otros procesos industriales y terminan en toda una serie de productos. Ahora vamos a ver que son desde vehículos hasta maquillaje, hasta medicamentos, pañales, vestimenta, cosmética, industria de la construcción. Tenemos químicos que se van metiendo en muchos otros productos, en distintos procesos industriales y seguramente todos nosotros tenemos algo a mano que tiene un insumo de BASF. Gran descubrimiento cuando nosotros entramos a la compañía porque lo único que sabíamos de BASF es que en algún momento había fabricado los cassettes. No teníamos más información de esa de la compañía. Bien. Pero nosotros en Uruguay no estamos haciendo química. Nosotros estamos haciendo servicios de finanzas. Hoy en la compañía somos casi 460, 70 personas, Nati, más o menos. Y en realidad el casi 70% de los colaboradores es del área de contabilidad y finanzas. Tenemos muchos colegas de ustedes, compañeros, etcétera. Hay otra parte importante que hoy está trabajando del área de comercio internacional, relaciones internacionales, porque también hay un proceso, un servicio que se da desde acá que tiene que ver con compras y abastecimiento. Y también tenemos profesionales en el área de ingeniería, en una unidad de tecnología que se empieza a armar también para dar soporte a todo lo que hacemos en el Shared Service Center. Como dato del tipo de empresa que es y cuál es el trabajo que hacemos, nosotros les traemos esto para demostrarles lo siguiente.
De todos los resultados de la compañía, prácticamente el 30% de los resultados se generan en filiales que la compañía tiene a lo largo de las Américas, desde Canadá hasta Argentina. A esas empresas es a las cuales nosotros desde Uruguay les damos servicios. Son más de 70 compañías del grupo, algunas muy grandes, otras muy chiquitas, algunas que son centros de producción de primer nivel y otros que son simplemente oficinas comerciales. Para todas esas empresas, nosotros acá hacemos todo lo que es el back office de finanzas, todos los procesos de contabilidad, todo lo que es el cierre de balances, todo lo que tiene que ver con costeos, con reportes, con la parte de Contraloría. Hoy además hacemos el manejo de algunos procesos de compras y abastecimientos. ¿Bien? Y como dato también para tener idea de la dimensión de lo que estamos manejando, si ustedes miran lo que factura la compañía a nivel global, ¿alguien tiene idea de cuánto es el PBI de Uruguay? ¿Alguna cifra? O sea que estamos... Exacto. Quiere decir que estamos manejando una compañía que tiene una facturación anual mayor al PBI de Uruguay. Imagínense el volumen de operaciones, de transacciones, lo que es cerrar un balance en una compañía de esta, lo que es consolidar, lo que es armar reportes. Digo, realmente es un lugar donde uno se puede divertir. ¿Ah? Contrariamente a todo lo que uno piensa en un Shared Service Center, acá tenemos desafíos y nos podemos divertir. Son otra cosa que ahora la vamos a ir mirando. En realidad todo lo que se hace, como es una modalidad de trabajo en procesos, son todos equipos de trabajo. No hay una sola tarea que la cumpla una persona sola. Y eso ahora les voy a contar qué es lo que implica en quienes queremos o nos interesa trabajar en un Shared Service Center. Nosotros trabajamos en los Shared Service Centers para esta empresa, igual que para muchas de las empresas que están instaladas en Uruguay, tienen que ver con una estrategia global y muchas de las empresas tienen un centro acá en Uruguay para determinados servicios o para atender determinadas zonas y suelen tener otros centros en otras partes del mundo. Esto es importante que lo vean porque es una de las primeras cosas que van a notar. Cuando uno entra a trabajar a un Shared Service Center, no trabaja localmente. Siempre, además de dar servicios para empresas del mismo grupo o de otros grupos que están afuera, en general los colegas de ustedes van a estar ubicados en alguna otra parte del mundo. Y eso tiene, digamos, muchos desafíos, ahora los vamos a ver. En general es muy lindo, es muy interesante, uno va descubriendo cosas que no se imaginaba que pueden suceder en el mundo del trabajo y en el mundo de la interacción con colegas. De todas, de las más lindas, de las que nos cuestan más y tenemos que acostumbrarnos, pero la verdad que es todo un desafío. A nosotros nos toca en particular coordinar el trabajo con gente que está en Alemania y dando lo mismo que hacemos nosotros, pero dando el servicio para las empresas de Europa y con colegas que están en Kuala Lumpur, haciendo lo mismo para las empresas del grupo que están en Asia. ¿No? Entonces, también como tema profesional, es muy interesante ver cómo quizás estamos con una persona que está trabajando en un idioma que es imposible conocerlo, con un nombre que a veces cuando nos viene el nombre en un mail no sabemos si es una chica, si es un varón, si es grande, si es joven, si es viejo, no tenemos idea, pero estamos trabajando sobre un proceso que es exactamente el mismo, estamos costeando de la misma exacta manera, estamos siguiendo lineamientos de trabajo que son los mismos. La verdad que es bien interesante la forma de trabajo. Bueno, esto es un poquito como estamos conformados. Digo, acá son más chicas que varones en el Shared Service Center. Un dato interesante en los tiempos que corren. ¿Sí? Y alrededor del mundo somos 2.500 colegas trabajando. Los perfiles de trabajo son muy parecidos. En estos 2.500, la gran mayoría son estudiantes o profesionales universitarios. El área de finanzas es la que tiene más gente. También tenemos, como les decía hoy, gente del área de comercio, gente del área de sistemas y en algunos lugares también hay gente del área de recursos humanos. ¿Cómo están organizados? Y ahí empieza el primer tema para
para entender que es un poquito complejo. Todas estas empresas nos invitan a tener una estructura que es local. Yo acá tengo un equipo, tengo un jefe, tengo colegas, pero también lo mismo se replica a nivel de todo el globo. Como decíamos recién, con esta gente de Berlín, con esta gente de Kuala Lumpur. Somos colegas, trabajamos, compartimos equipos, compartimos tareas, compartimos objetivos. ¿Ah? Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene cuando entra a un Shared Service Center es que el equipo es bastante más de lo que uno ve alrededor. El equipo también puede ser un colega que está en otra parte del mundo y que hace una parte de un proceso o que empezó a manejar una herramienta de tecnología que nosotros todavía no instalamos acá, pero ellos ya la están manejando, entonces una parte del proceso la van haciendo ellos. Y ahí empieza también toda esta dinámica que les decía de entender que el trabajo de los Shared Service Centers es de acá, pero es para el mundo. Pero lo más lindo es que no es para el mundo, es con el mundo. Los colegas que tenemos están totalmente distribuidos, muchas veces no tenemos mucha idea dónde, pero trabajamos en forma muy, muy abierta. Datos. Cada una de las áreas, como ven, el área de finanzas es la que tiene la mayor cantidad de servicios y presta servicios a 77 compañías que están distribuidas en todas las Américas. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha pasado en Uruguay con los Shared Service Centers? ¿Ah? Han venido creciendo de los últimos años a esta parte muchísimo. Hoy tenemos más de 20.000 colegas trabajando a nivel de Shared Service Centers. Esto es un dato bien interesante. Hoy es una de las áreas de la economía que sigue estando robusta a la hora de contratación, a la hora de seguir importando inversiones para que empresas se instalen acá y trabajen para el mundo. Si ustedes miran, van a encontrar que son muchísimas las empresas a nivel global y de primerísimo nivel que han elegido Uruguay para estar trabajando, dando servicios. Algunas empresas nos damos servicios a nosotros mismos, como pasa con BAS, como pasa con la mayoría de las que ustedes ven ahí, con Tenaris, con Despegar, con Mercado Libre, con Finin, IBM, todas empresas muy conocidas. También existe acá un centro de servicios bien conocido también, que es Tata Consultancy Services, que lo que hace es brindar servicios hacia clientes externos, no sea servicios a sí mismos, sino a distintos clientes. Y la verdad es que es de los sectores que han tenido más crecimiento. Muchas de estas empresas están instaladas en zonas Américas o en zonas francas, algunas en otras zonas francas, y algunas están instaladas directamente acá en Montevideo, ¿no? Lo que es interesante es que todas estas compañías tienen un factor común para quienes trabajan en esas compañías. Lo primero que tienen es un foco en que el trabajo se hace y se hace de una única manera y es bien hecho. Y se hace bien y se hace bien de entrada. No es porque sean perfectas ni mucho menos. Es porque simplemente uno se acostumbra a trabajar de esa manera. Todos sabemos hacer las cosas bien. El tema es estandarizar, hacer bien las cosas. ¿Ah? Cuando uno trabaja y trabaja hacia afuera, este empieza a ser uno de los requerimientos. Y lo más interesante es que nos acostumbramos y lo hacemos. Cuando uno mira cómo han evolucionado distintos colegas con los que estamos trabajando desde el comienzo, cuando uno en esto de lo que es el movimiento en el mercado de trabajo, toma contacto con otros colegas que se han ido formando en un Shared Service Center, es como que hay un factor común. La gente que se formó, que está trabajando desde los Shared Service Centers, se acostumbra a la estandarización, se acostumbra al seguimiento de procesos, se acostumbra a trabajar muy cerca de lo que son manuales, más allá de que se resuelven situaciones minuto a minuto. Pero hay un orden establecido que es lo que hace que el trabajo también, digamos, la parte más básica o la parte como más aburrida del trabajo se hace más fácil, se hace más sencilla, se hace sin pensar. Y queda tiempo después para trabajar en esto que les decía de pensar nuevas oportunidades, pensar nuevas formas de hacer las cosas, pensar en maneras mejores de brindar los servicios que brindamos. ¿Y por qué pasa esto? La mayoría de los centros de servicios se forman justamente basados en procesos que se estandarizaron,
y basados en sistemas de información que permiten sostener estos procesos y que funcionan abiertos en la organización global. Digo, seguramente sobre la misma base de información que está trabajando un contador acá, está trabajando un colega en Estados Unidos, está trabajando un colega en Alemania. Entonces, la integridad de la información es muy fuerte y eso permite un trabajo estandarizado y, por lo tanto, muy volcado también a lo que es la generación de valor a partir de tengo tiempo, puedo conocer, vamos conociendo nuevas formas, trabajamos muchas áreas en conjunto. No es fácil que en una empresa, imagínense una empresa cualquiera. Yo tengo un área que es el área de costos, tengo un área que es la parte de facturación, tengo un área en el departamento de finanzas que puede ser la parte de presupuesto. No siempre trabajan todos juntos y en forma coordinada y en forma alineada. Cuando acá estás en un Shared Service Center y estás dando el mismo tipo de servicio para distintas compañías, tú te transformás en un centro de conocimiento en donde lo que pasó en una quizás es extrapolable a lo que le pasó a la otra y la forma en que se resolvió este problema en una empresa de Brasil puede ser interesante de aplicar cuando tengo el mismo problema en una empresa de México. Entonces, eso es lo que se aprovecha en un Shared Service Center. Por eso es que vale la pena para las compañías tener Shared Service Centers y no tener distribuidos en distintos departamentos de finanzas. Y eso es lo que para digamos, los profesionales o los estudiantes que están trabajando en los Shared Service Centers empieza a resultar interesante. Es decir, empezar a mirar desde la casuística de lo que realmente resolvemos, desde el desafío que realmente me pone una compañía o un proceso que tengo que resolver, cómo puedo hacerlo, cómo funcionó en otro lugar. A veces en una única compañía es difícil entender cómo esto lo están resolviendo otras compañías colegas, porque somos colegas, pero somos competencia, no siempre compartimos la información. Acá nos pasa que sí, porque la información está toda acá, las empresas son todas del grupo. Entonces, el aprendizaje constante, el trabajo cooperativo es lo que marca la diferencia en un centro de servicios. Vamos explicando un poquito lo que es un centro de servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características o esas condiciones a nivel de perfil de las personas que trabajan en los Shared Service Centers? Que si uno dijera, bueno, me quiero preparar, quiero realmente aplicar a un Shared Service Center y ir a trabajar a un Shared Service Center. Hay algunas cosas que nos van a hacer más fácil la entrada en un Shared Service Center. Porque como decíamos, hay algunas características, como todas las compañías, tenemos muchas ventajas y tenemos otras cosas que se pueden transformar en desafíos a la hora de trabajar. ¿Bien? Lo primero que vamos a encontrar en los Shared Service Centers es la diversidad. Usualmente son lugares en donde trabajan, si bien por un lado son como monoperfil, porque los perfiles uno dice, bueno, son el 70% de gente de ciencias económicas. Es verdad. Pero dentro de ese 30 que queda afuera, puede haber gente de muchos países diferentes. Aún dentro del 70% puede haber gente que sea de otros países. Si uno mira, bueno, en alguna época se notó más que ahora quizás, pero uno veía, cuando se instaló Tata, había mucha gente de la India, que uno los veía en la calle. Digo, cuando, bueno, nosotros ahora, al principio, en la torre donde estamos nosotros, la gente nos decía, che, está lleno de alemanes. No está lleno de alemanes, hay algunos alemanes, pero bueno, estaban y trabajaban con nosotros. Nosotros lo vemos, ahora se instaló otra compañía en la torre y uno ve mucha gente hablando en portugués. Digo, bueno, se llenó de brasileros. Seguramente no se llenó, hay algunos brasileros. Pero eso también pasa, es muy típico de los Shared Service Center. Se trabaja con gente de todos lados. Y cuando uno empieza a trabajar con gente de todos lados, el tema de la diversidad se pone sobre la mesa de una forma muy particular. Cuando nosotros hablamos de diversidad o en general cuando hablamos de este tema, pensamos mucho más en religión, en color, en otro tipo de cosas. No nos imaginamos cómo algunas diferencias básicas culturales pueden hacer una enorme diferencia a la hora, por ejemplo, de trabajar, a la hora de asumir un compromiso, a la hora de desarrollar un proyecto.
a la hora de entender lo que es un entregable o lo que es el vínculo con un cliente. Es increíble, nos vemos, somos todos muy parecidos, nos vestimos igual, tenemos hasta títulos iguales, pero sin embargo, a la hora de trabajar, tenemos una forma de abordar el trabajo que no tiene nada que ver. Y eso hay que aprender, eso es un aprendizaje que se da minuto a minuto. Y no es lo mismo brindar servicios para un cliente en Estados Unidos y tener que sentarme a conversar con un departamento de finanzas de una compañía en Estados Unidos que hacerlo para la compañía de Costa Rica o que hacerlo para la compañía de Chile. Y las contrapartes con las que voy a trabajar son absolutamente distintas. Nosotros tenemos anécdotas desde gente que nos pidió que seamos más concretos a la hora de escribir un mail. El hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Borralo, anda directo al grano, nos decían. Es decir, no es necesario ser tan amable. Que nosotros nos quedábamos como helados, decíamos, bueno, listo, vamos directo al grano. Hasta casos en donde la gente de Centroamérica es mucho más melosa, mucho más sensible al trato como más dulzón, más apachuchado. Entonces, a veces decían, che, qué duros que son los uruguayos que te dicen, hola, ¿cómo estás? Y van directo al grano. Entonces, uno de acuerdo con quién o para quién está trabajando, tiene que setear mucho la forma de relacionarse, la forma de comunicarse. Y como eso hemos tenido muchísimos temas que tienen que ver con esto de la diversidad. El otro tema que tenemos es el tema de la curiosidad. En un Shared Service Center, la vida puede pasar por un proceso que está estandarizado, está escrito en un manual y que el sistema de información que tengo me va a ayudar a resolverlo. Y si yo quiero quedarme en eso, puedo quedarme en eso, voy a estar dando un buen servicio y nadie me va a poder decir que no estoy trabajando bien. El tema es que hay un mundo por descubrir. Y si yo cuando estoy costeando un producto me quedo con un código maravilloso, me lo aprendo de memoria y costeo siempre con base a ese código, es espectacular. Pero es mucho mejor cuando yo logro entender qué tipo de producto estoy costeando, qué pasa con ese producto cuando entra a la receta del producto final, a dónde va a ir a parar, dónde se estiva este producto, su materia prima y el producto final, entiendo un proceso, entiendo a dónde va a parar después, entiendo por qué afecta el costo final, el precio final de un producto. Es decir, puedo meterme mucho más allá y puedo entender mucho más allá lo que hago. ¿Está mal costear basado en un código? No, está bien y voy a hacer un buen trabajo. Pero si soy curiosa, tengo un mundo por descubrir en un Shared Service Center. Porque lo que hay del otro lado son compañías, son empresas que funcionan, empresas de verdad, empresas que venden, empresas que compran, empresas que tienen procesos productivos, empresas que tienen issues de distribución. Es decir, nosotros, una anécdota, estábamos trabajando para Brasil y se terminaba de hacer uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo la compañía, que fue una planta de superabsorbentes en el norte de Brasil. Cuando empieza, digamos, a rodar y empiezan los ciclos realmente importantes de producción para la planta, vienen los paros de camioneros que hubo, no sé si se acuerdan, la crisis del transporte que hubo en Brasil. Es decir, eso generó un impacto enorme, un año atrás, exactamente. Lo cual además cambió todos los números de la inversión, porque todo lo que se esperaba vender, todo lo que se esperaba recuperar, todo lo que se esperaba hacer en base a un pipeline de negocios medianamente estándar, hubo que cambiarlo. ¿Ah? Porque es como todo, el cliente le encanta lo que yo le vendo, pero si no le llega nunca, porque hay un paro de camiones y porque por otras vías puede acceder al mismo intermedio, al mismo producto intermedio, no me va a comprar a mí. Más las penalidades, exactamente. Entonces, ya les digo, todo eso nosotros lo vivíamos minuto a minuto en lo que estábamos procesando de información financiera, contable, de facturación, de cobranza, etcétera, para las empresas de Brasil. Entonces, si uno es curioso, en un Shared Service Center descubre un mundo, incluso descubre un mundo que es muy difícil de ver acá. Hay industrias, hay sectores que era muy difícil saber que acá en Uruguay hay cosas que directamente no las hacemos, no existen. Entonces, hay espacio para descubrir muchas cosas. Una cosa que es bien interesante, y en esto es lo que les decía, es decir, el movimiento que se puede hacer en un Shared Service Center, de lo que son los procesos estándar a lo que es
el cliente, quién está del otro lado, cuál es el negocio que está del otro lado, es súper interesante. Y lo más lindo es que uno a lo largo del tiempo en un Shared Service Center va cambiando de equipos, entonces va descubriendo distintos mercados, distintos tipos de negocios, distintos tipos de compañías. ¿Tá? Cosas que también son interesantes en un Shared Service Center y es este concepto de conocimiento global. Hoy decíamos, la estructura es global, la organización es global, a veces estamos trabajando con colegas que están acá o que están en alguna parte del planeta. Es bien interesante la sensación que uno tiene dentro de un Shared Service Center, donde se aprende mucho, donde hay mucha complejidad, donde la sensación de estoy perdidísimo se siente muchas veces, pero les puedo asegurar que después de 4 años de trabajar y de hablar con muchísimos colegas, que ustedes quizás alguno tienen de compañero o algo, es muy difícil que uno levante la mano para pedir ayuda y no aparezca alguien en alguna parte que nos puede dar una mano, porque conoce, porque ya hace más tiempo que está en la compañía, entonces te enseñan cómo se hacen los temas, o te dice quién está haciendo ese tema en algún lugar. Entonces, acostumbrarse a esto de trabajar en red, a que el conocimiento está en algún lado, pero está, es también una de las características que es bien importante para quienes quieren sentirse cómodos trabajando en un Shared Service Center. ¿Tá? ¿Se sienten identificados con alguna de estas características? ¿Sienten que en el perfil de ustedes pueden ofrecer este tipo de cosas? Bien. La pregunta de ella es si las metodologías de trabajo que nosotros usamos vienen, digamos, dadas por la casa matriz, por esto que decíamos que todo está como muy estandarizado, etcétera. A ver, hay metodologías de trabajo bien definidas. ¿Vienen de la matriz o vienen de donde se generen? Cuando una empresa está tan distribuida en el mundo, quizás hay cosas que quien las hizo mejor fue Brasil. Exacto, es decir, donde surge la mejor práctica, rápidamente, digamos, como que eso toma estado público, podemos decir, y se estandariza como el nuevo estándar para hacer las cosas en la compañía. Muchas cosas sí vienen de Alemania porque es la parte como más vieja, la que es más antigua, la donde hay más expertise, pero no solamente. Y lo mejor es que también los Shared Service Centers, y el de Montevideo en particular, también se transforman en centros de conocimiento, porque cuando tú tenés 30 compañías a las que les desarrollas un servicio basado en algún tipo de proceso y vas encontrando oportunidades de mejora y lo testeas en un país y lo mandás para el otro y lo testeas en el otro, tú también empezás a ser quien fija nuevos estándares de buenas prácticas. Así que sí, mucho viene y mucho se genera acá. ¿Ah? Y ahora nos vamos a la parte más interesante, que son los desafíos y los beneficios que tenemos trabajando en un Shared Service Center. Una cosa que hemos charlado mucho con los chicos que se nos acercaron al stand, y es el tema de los idiomas. ¿Ah? En estas compañías, si bien también se brindan servicios a países de habla hispana, muchas de la información, mucho del conocimiento, mucho de lo que son manuales, sistemas, etcétera, termina estando en un idioma neutro, que suele ser el inglés, porque de alguna manera hay que poner en conjunto lo que funciona en Rumania, lo que funciona en Berlín, lo que funciona en Estados Unidos, lo que funciona en Montevideo y lo que funciona en Colombia. Entonces, se suele ir a una lengua más neutra que es el inglés. Entonces, más allá de que en el día a día quizás sí hay trabajo para hacer y se hace todo en español y trabajamos mucho en español, mucho de tomar el conocimiento, trabajar con eso y además seguir desarrollando conocimiento tiene que ver también con poder manejar algún idioma. Entonces esto va
también como sugerencia. Es decir, seguir incorporando, seguir trabajando del lado de tener algún idioma adicional, y en particular el inglés, es una fortaleza. Es una fortaleza para poder trabajar en este tipo de compañías. Ni que hablar todo lo que tenga que ver con otros idiomas, tenemos mucha gente que trabaja en portugués también, hay gente que conoce alemán, hay gente que conoce otros idiomas y se usan, pero en realidad se trabaja mucho en inglés. Y una cosa que si uno lo mira, es decir, estos son los sites o las ciudades con las que nosotros interactuamos muchísimo porque hay otros shared service centers igual que nosotros. Ninguna de estas personas compartimos, el único idioma que compartimos es el inglés, que no es el idioma nativo de ninguna. Eso es bien interesante también, porque a veces uno le da como esa pereza cuando trabaja con Estados Unidos, porque dice, pero ellos están en su idioma natal, nosotros no. Ninguno de los que estamos trabajando en los Shared Service Centers de Bash tenemos como idioma natal el inglés. Y sin embargo vamos todos al inglés. Lo cual es bien interesante porque empezamos a entendernos todos del esfuerzo que hacemos, nos cansamos más. Trabajar en un idioma que no es el idioma nativo, por más que sepamos mucho, que sepamos más o menos, nos cansa más, nos genera un desafío. Pero también es como ponernos todos en una zona en común y se genera un nivel de tolerancia que es bien interesante. Entonces, nadie debería dejar de querer trabajar en un Shared Service Center porque no tiene un inglés perfecto, porque como sabemos los idiomas se aprenden practicándolos, pero sí tratar de tener esa base que me permita por lo menos entrar y empezar a moverme. La práctica va a venir, sin duda en un Shared Service Center la práctica del idioma va a venir. Otra cosa que decíamos es la multiculturalidad, esto de trabajar con gente. A ver, les voy a poner un ejemplo que para nosotros fue como bien interesante. Estábamos en un proyecto, el proyecto Unite, no sé si te acuerdas, en donde teníamos digamos, equipos de todos los shares trabajando con nosotros y había gente de Alemania, había gente de Montevideo, había gente de Kuala Lumpur. La gente de acá de Uruguay, en alguno de los equipos les tocó liderar y siempre terminábamos la reunión con la misma frustración. ¿Qué le pasa a la gente de Kuala Lumpur que participa tan poco? Porque después nos mandaban los materiales que habían desarrollado, nos mandaban por correo un montón de información y lo que estaban haciendo era pero espectacular. Y sin embargo, algo pasaba que en las reuniones, en las conferencias telefónicas, eso no terminaba de aparecer. Hasta que en algún momento alguien que entendía un poco más de temas de cultura y eso nos dijo, las personas de Asia suelen sentirse cómodas participando cuando se les da el lugar, cuando se les cede la palabra. Es decir, nosotros tuvimos que aprender a callarnos cuando otros hablaban. Mira que los uruguayos somos muchos de que hay alguien hablando y salimos encima a opinar. Bueno, aprendimos porque los alemanes en eso son sumamente disciplinados. Tuvimos que bajar un par de cambios para poder interactuar mejor. Pero también descubrimos que a nuestros colegas de Asia hay que darles el lugar. Y empezamos a generar eso, es decir, antes de cerrar ningún tema, se abre un espacio en donde se pide específicamente a los colegas de Asia que den su input, que den su feedback. Es increíble cómo cambió la interacción y el volumen de trabajo que pudimos desarrollar en conjunto. Entonces, eso hasta que uno no se toma un minuto de tiempo y entiende que no son unos quedados, como tampoco nosotros somos unos atropellados para los alemanes. Tenemos patrones culturales diferentes. Hasta que no entendemos eso y nos damos los tiempos y los espacios, cuesta mucho ponernos a trabajar todos en conjunto. Pero bueno, la buena noticia de todo esto es que se logra. Se lleva tiempo, pero se logra. Otro aspecto que es un gran desafío de trabajar en un Shared Service Center tiene que ver con los cambios. Y acá no quiero entrar en esa frase tan hecha de lo permanente son los cambios, cosas por el estilo. Cuando uno trabaja en un lugar en donde es el centro de algo que en realidad está sucediendo en muchos otros lugares. Uno consolida información, uno procesa información que proviene de infinidad de otros lugares, de países diferentes, con realidades económicas diferentes, con realidades laborales diferentes. La realidad es que nos van a cambiar las cosas.
Y esos cambios van a pasar en algún lugar que nosotros no tenemos la menor idea de dónde están pasando o no sabíamos que podía pasar, pero nos van a llegar a nuestra mesa de trabajo. Entonces, no es un tema de lo permanente es el cambio. Las cosas suceden, afectan nuestro trabajo, pero esas cosas que suceden la mayor parte de las veces están totalmente fuera de nuestro control. Entonces, lo bueno es acostumbrarse y ser como muy tolerante. Es una capacidad que hay que desarrollar cuando uno trabaja en un share. Uno trabaja en una empresa de acá y conoce la empresa, conoce lo que pasa, conoce el mercado, conoce la economía local, conoce los temas que me van a afectar, el nivel de ventas, los costos de distribución. Cuando yo trabajo acá con todos esos temas, pueden aparecer temas en algún otro país, en Canadá, en donde sea, que me afectan. Yo no tenía la menor idea, pero tengo que estar preparado para procesarlos, para entender de qué manera eso va a impactar lo que yo estoy haciendo acá y poder también dar una respuesta. Entonces, ese nivel de apertura, de no cuestionar demasiado, sino buscar más entender, más que cuestionar, es una de las características que también nos termina generando una especie de ADN dentro de los Shared Service Centers. Y ahí es que nosotros llamamos, vieron lo que se habla mucho de lo que es realidad aumentada en la parte de tecnología, que es eso de que tú tenés una realidad que es la realidad física, pero además contás con muchísima información procesada que hace que tú tengas como un approach mucho más amplio a la realidad. Bueno, cuando se trabaja en un Shared Service Center pasa lo mismo. Nosotros vemos un proceso, vemos parte de los procesos, pero en realidad son procesos que pertenecen a realidades mucho más amplias que se ven afectadas por otro montón de circunstancias y que al final del día también impactan nuestro proceso. Entonces, uno se acostumbra a entender todo esto que está haciendo y todo esto que está trabajando como parte de una realidad que es mucho mayor de lo que nosotros tenemos acá. Y volviendo a lo que decíamos al principio, si somos curiosos, empezamos a empoderarnos de esa realidad, empezamos a entenderla. Y ahí es que tomamos contacto con un mundo que es excelente, es decir, industrias enormes, países con economías que no tienen nada que ver con la nuestra, no solo por volumen, también por condiciones, por realidades, situaciones políticas que afectan, situaciones económicas que afectan. Y uno empieza como a comulgar con todo eso en el día a día de su trabajo. Un trabajo que parece tan simple, un trabajo que parece basado en procesos, un trabajo que en algún momento los Shared Service Centers tuvieron casi que mala prensa, que era todo trabajo transaccional, que uno lo único que hacía era procesar documentos. La realidad es que no, hoy los centros de servicios compartidos, los Shared Service Centers, son mucho más que eso, porque la realidad es que todo eso que es tan transaccional se lo fueron llevando las máquinas, se lo fueron llevando los robots, la automatización, la digitalización, y lo que está quedando es esto de poner mucho pienso, mucha cabeza, mucha innovación. Entonces, desde el punto de vista profesional, les puedo asegurar que es bien interesante la posibilidad de trabajar en un centro de servicios. Son lugares casi que privilegiados, les diría, porque pasaron a ser como hubs de procesos, hubs de innovación, hubs de proyectos para la mayor parte de las compañías. Entonces, lo que uno puede llegar a aprender ahí es enorme y depende de cada uno de ustedes. Así que, nada, era esto lo que quería contarles de lo que es un centro de servicios, lo que es trabajar en un centro de servicios y sobre todo qué nos demanda a nosotros como profesionales, como estudiantes, poder prepararnos para trabajar en un centro de servicios compartidos. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Consultas? Más allá de la formación técnica de cosas en la facultad y demás, ¿qué les gustaría a las personas que ahora hayan competencias más bien transversales de las personas? A ver, un poco más allá de lo que estuvimos viendo ahora, esto de la curiosidad, de siempre que estar queriendo aprender, hay dos cosas que te diré que son como bien importantes para nosotros. Uno es la conciencia de sustentabilidad de lo que haces. A nosotros nos preocupa, cuando entrevistamos gente, nos preocupa encontrar esa, no sé cómo llamarlo, porque es esto, es la conciencia de sustentabilidad, es decir, que tú lo que haces cuando lo entregás consciente de que es lo mejor que podés entregar, consciente de que lo que estás haciendo está bien.
¿Cometemos errores? Sí. ¿Podemos encontrar mejores formas de hacer las cosas? Sí. Pero vivimos con esa responsabilidad de que no entrego algo que no sé si anda bien, no me está dando del todo, pero igual lo mando porque estoy en fecha. Eso es algo que dentro de los shares es muy peligroso tener, porque la cadena de error que puede llegar a generar es difícil de controlar después. Entonces, esa conciencia de te lo entrego porque estoy tranquilo que di lo mejor para que esto saliera bien, es importante. Y para nosotros otra condición que en algún momento creo que lo nombré, tiene que ver con la posibilidad de trabajar en forma cooperativa y colaborativa. Para nosotros ya el concepto no es ni trabajo en equipo, ni nada, que es como que todavía estamos por descubrir de qué se trata en todo eso. Sí es la colaboración, es decir, sentir que siempre va a haber espacio para darle una mano a alguien o tú estar tranquilo que vas a poder recibir apoyo de alguien cuando estás haciendo algo, para nosotros es otra condición fundamental. Que te sientas bien trabajando con otro, que te salga naturalmente, que cuando tú sabes algo que otro no, lo compartís. Y que te sentís seguro también de levantar la mano y pedir ayuda cuando no estás pudiendo solo con algo. Eso es una condición bien importante para trabajar en un share y que te vaya bien. Sí, sí y mucho. Sí y mucho, y es uno de los temas, nada, les doy un dato que no sé si es bueno o es malo, pero es un dato. Nosotros este año, todos los años medimos la rotación que tenemos. Este año casi el 60% de la rotación corresponde a compañeros, a colegas que se fueron a otras compañías del Grupo BASF. Justamente porque muchas compañías, incluso de Europa, que uno las mira con tanta admiración, esas sociedades, esos países, cuando fueron encontrando al profesional uruguayo que es responsable, que es capaz de trabajar colaborativamente, que es curioso, les encantó y se los han llevado. Se los llevan. Sí, la verdad que sí. En realidad, en realidad han ingresado personas con distintos niveles de experiencia, de conocimiento, desde un programa de pasantías para personas con cero experiencia a posiciones de mucho más seniority, hay como en todos los niveles se precisa, en todos los niveles. ¿El tipo de trabajo es también individual o es grupal o tenés parte en la que hacen trabajos individuales y ¿Te animás a compartirnos algo de cómo se trabaja en BASF? Vení. Si el trabajo es trabajo más individual o trabajo más en equipo, más colaborado, más de varios. Bueno, yo soy la partidaria de que el individual solo no existe. Pero sí, parte del individual al grupal, de menos a más. Nunca haces nada solo, es como decía Ana, siempre te sentís que, bueno, lo haces solo y entregás porque es tu proyecto, pero siempre hay un backup atrás, ya sea tu jefe, tus compañeros, siempre hay alguien que sabe un poquito más que vos y vos sabes un poquito más que el otro. Entonces estás como en ese intervalo de que estás sustento, o sea, siempre las cosas van a salir. Entonces es más bien un equipo, no es ni individual. Una cosa que pasa también es que si bien digamos, los servicios que se brindan están como sectorizados, hay un área que es digamos, como o sea, el manejo de todo lo que son ingresos de la compañía, otro todo lo que son salidas, otro lo que es procesamiento de información, en realidad es tan encadenada que están unas cosas con las otras que es difícil que tú no tengas que ir a un colega de otro equipo a preguntarle por qué esto o este dato que no me cierra, dónde está la respuesta. Entonces, es como decía ella, es difícil trabajar solo.
llegar a cumplir, o sea, me confundo un poco cuando decís llegar a cumplir, que en realidad no sería tampoco, quiero decir, hacer algo grandioso porque en realidad te estás arreglando. Sí, sí, te entiendo. Quizás el concepto real que está por detrás es el concepto de responsabilidad. Es decir, lo que funciona es que tú seas plenamente consciente de que diste lo mejor. A tu entender lo que estás pasando al siguiente nivel, está bien. Porque si tenés dudas, lo tenés que procesar como mucho antes. En esto que decíamos, de buscar apoyo, de buscar ayuda, tengo dudas, no sé si esto está bien. Eso tiene que ver con la responsabilidad, es decir, el más o menos, sé que acá no cerró, pero igual lo mando, porque eso es lo que no funciona. De ahí a tener espacios de, lo hago de esta manera, pero ¿sabes qué? De hecho, hoy está pasando con muchos de los colegas que están trabajando en la parte de automatización, que se empiezan a cuestionar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Tiene sentido este paso intermedio que en realidad complejiza, lleva tanto tiempo, porque además necesitamos la aprobación de no sé quién, cuando en realidad yo lo que estoy controlando acá lo vuelvo a controlar en esta parte del proceso? Entonces, si yo elimino esto y elimino esto, entonces sí hay lugar para el cambio, para la innovación, para proponer cosas nuevas, y eso es un proceso en donde claramente te vas a equivocar, donde claramente van a haber cosas que no salen. Lo que sí también lo hacemos siempre en un contexto de riesgos controlados. Nunca en un cierre de fin de año nos vamos a poner a improvisar cómo hacemos ciertas cosas, o cuando empezás a costear, no sé, un producto que es absolutamente nuevo o una receta de producto que es absolutamente nueva, y ahí no te pones muy creativo. Después que tenés como mucho más manejado el tema, porque naturalmente cuando ya tenés más manejado un tema es cuando te empiezan a surgir esas, ¿y qué tal si? ¿Por qué no? Sí. Sí, de hecho, hoy, si tú, y yo no soy la que más sabe de esto, digo, ellos saben mucho más, pero muchas de las cosas que hoy se están haciendo se hacen diferente de cómo se trajeron originalmente. Sí, sí. Sí, porque además también los sistemas se renuevan y te van permitiendo nuevas funcionalidades, linkear distinto nivel de información, sí. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias.